Muy buenos días. Nuevamente la Iglesia Plantando y Cosechando Semilla de Fe está con ustedes en este tópico de esta escuela dominical. En este domingo tan hermoso que Dios ha permitido que nosotros disfrutemos y que vivamos, queremos compartir un tema acerca de la armonía. La armonía es una palabra que muy poco se nombra. La armonía en el mundo se necesita hoy en día. Y no solamente en el mundo, sino también dentro de las iglesias, dentro de los hermanos. El Salmo 133 es un salmo muy bonito y es un salmo que nos enseña mucho acerca de la armonía y de la unidad. Si nosotros miramos el mundo, cómo se encuentra, cómo se está manejando el mundo, hermanos, y empezamos a mirar a Europa, Asia, Arabia e Israel, empezamos a mirar hacia el norte, hacia el sur, y miramos nosotros el comportamiento de la gente, de los dirigentes, de las personas, cómo se comportan. El día de hoy vamos a tocar el tema de la armonía, y lo relaciono con el mundo y también lo relaciono con la iglesia. Así como la iglesia necesita armonía entre los hermanos, como familia extendida que somos, el mundo también somos hermanos y necesitamos armonía para poder vivir una vida de convivencia pacífica y en paz. Y estar disfrutando de esa armonía que tanto necesitamos. Y es la razón por la cual le dije que miremos al mundo, cómo se mueve, cómo se aplica la palabra armonía. Difícilmente llegamos a cumplir esta palabra, armonía en el mundo. Porque vemos nosotros que el mundo, lo que estamos viendo es que no hay armonía. No hay armonía. Armonía se ha perdido, se ha deteriorado y se ha venido perdiendo y se sigue perdiendo. Debe existir la armonía. Es el mensaje de Dios para el mundo como para su iglesia en medio de este mundo. La armonía, vivir en convivencia. El Salmo 133, mire lo que dice el Salmo. Habla acerca de la armonía y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso salmo. ¿Y qué enseñanza nos tiene para hoy? Si nosotros como humanos en este momento, como seres que somos, empezamos a meditar en este salmo y acerca la armonía, lo que trae la armonía, ¿qué es la armonía? ¿Qué es vivir en armonía los hermanos juntos? Nos vamos a encontrar que nos hace falta mucho. Y si nosotros como habitantes del planeta Tierra, donde estamos todos seres humanos con seres vivos, compartiendo con toda la naturaleza aquí, si nosotros viviéramos en armonía como hermanos, como personas vivientes y en armonía con toda la naturaleza y todo lo que nos rodea, el mundo puede ser diferente. Pero lamentablemente miramos esa armonía y no estamos disfrutando de esa palabra que es la armonía. ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué pasa a nuestro alrededor? Guerras, divisiones. Vemos personas con ideales y porque el otro no tiene los ideales, entonces no puede existir. No hay armonía, no hay convivencia si somos unos seres vivos y habitamos en un planeta Tierra, y lo que queremos muchos es destruirlo, acabarlo. Inmediatamente acá toda la existencia. No tomamos lo correctivo para vivir este salmo, armonía, en el planeta Tierra, todos como hermanos. Pero en esta mañana quiero hablarle acerca de la iglesia, porque aquí el salmo está diciendo los hermanos juntos en armonía. Quiero hablarle a la iglesia en esta mañana. Qué hermoso es vivir en armonía. Amados hermanos y amigos, Dios, la voluntad de Dios es que todos nosotros
como hermanos, vivamos juntos y en armonía. Me llama mucho la atención cuando habla juntos y armonía. ¿Por qué razón? Si solamente bastaría decir que podíamos estar juntos o sencillamente en armonía. Pero es necesario, se hace necesario estas dos palabras. Porque muchas veces, mire que en el mundo estamos habitando, pero no hay armonía. Y a pesar que estamos juntos, estamos compartiendo con muchas naciones, muchos ideales, muchos conceptos, muchas leyes, pero no hay armonía. ¿Qué hay? Guerra. ¿Ves? Por eso es la razón que el Salmo aquí dice, qué hermoso habitar los hermanos juntos, y le agrega armonía. Lo mismo sucede en la iglesia. Debemos de habitar, la invitación es habitar juntos, pero en armonía. ¿Y cuántas veces la armonía se ha perdido dentro del pueblo de Dios por causa de los ideales y por muchas otras causas más? Pero ¿qué es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? La palabra armonía en términos bíblicos significa lo que todos tengamos un mismo sentir. En términos bíblicos es lo que dice la palabra armonía. La palabra junto en armonía significa que todos los hermanos, la iglesia, tenga el mismo sentir. Si nosotros miramos al mundo, todo el mundo debe tener el mismo sentir. ¿Qué es el sentir? Vivir una vida digna, una vida en paz, una vida en tranquilidad. Esa es la voluntad. Eso es vivir juntos y en armonía, sin fronteras. Antes no existían fronteras. Las fronteras las establecieron los mismos hombres a la medida que se fue perdiendo eso de habitar juntos y armonía. Se fue perdiendo y empezaron las barreras. Empezaron los aranceles. El fuerte reclamar por ser fuerte ciertos derechos, ciertos deberes y quitar derechos. Eso no es habitar juntos en armonía. Entonces, armonía y juntos significa, en términos bíblicos, tener todos un mismo sentir. Este es el llamado a la iglesia, un mismo sentir. Que haya un mismo espíritu entre hermanos, entre personas. Esto es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cuántas veces dentro de las mismas iglesias no existe armonía? Y aquí nos está mandando este Salmo 131 que tengamos un mismo sentir y que habitemos, podamos habitar juntos, pero en armonía. Que seamos compasivos, que seamos fraternarios, que misericordioso se vea en nosotros como hermanos, que lo que le pasa a uno, lo otro lo pueda sentir, que tengamos ese mismo espíritu. Miren, mis hermanos, es interesante esta unidad y este habitar juntos y en armonía. La Biblia dice, estarán dos juntos que no estén de acuerdo. También dice que un río no puede producir dos corrientes de agua, una salada y una dulce. ¿Es dulce o es salada? O sea, una armonía, juntos una armonía. Ahora ven la razón por la cual debemos tener ese mismo sentir. El término juntos y armonía en la Biblia es tener el mismo sentir. Es tener juntos, pasar tiempo juntos, tomar las decisiones en unidad siempre, en armonía, estar contextualizado en un mismo pensamiento. Pero aclaro esto. ¿Qué es el mismo pensamiento? ¿Cómo podré yo tener el mismo pensamiento que otra persona? ¿Acaso cada persona no es diferente? Sí. Pero ¿sabes cómo se logra eso? Cuando por la fe, en el caso de los cristianos que están en una congregación, por la fe ellos se dejan guiar por la palabra. Lo que dice Dios, y la palabra va penetrando en ellos y se va haciendo vida en ellos. Y entonces cuando la unidad
La armonía se va impactando en todo. El Espíritu Santo cumple sus funciones que Él nos une. Y entonces vamos a tener un mismo sentir. Habitar juntos y en armonía. Este salmo nos muestra qué es vivir juntos y en armonía. Esto quiere decir que hay que aprender a vivir juntos con los demás. Es lo que está diciendo el salmo aquí. Que debemos de aprender a vivir juntos con los demás. En el mundo tenemos que aprender, para que se acaben esas guerras, se acaben todos esos problemas, todas esas plagas, todo lo que existe mal, tenemos que aprender a vivir juntos y en armonía. Si eso no se logra, ¿qué vamos a llegar a encontrar? Al final, la destrucción. Se va a acabar todo. Lo mismo es en la vida cristiana. Somos invitados, según el texto, Salmo 133, buscar la manera de vivir juntos y en armonía. Debemos ser conciliadores, debemos de aprender y sobre todo respetando todas las formas de vida sobre el planeta. Debemos respetarnos unos a otros para poder vivir en armonía. Eso manda las Escrituras. En la iglesia es igual. El hecho de que yo sea algo, tenga unos doctorados, yo no puedo menoscabar a otros hermanos, no. Debo respetar y debo vivir juntos y en armonía, que nos una la fe en Cristo, que es lo que nos une. Miren, mis hermanos, habitar juntos en armonía es importante. Cuento una historia en un invierno muy frío. Dos erizos aparecieron por distintos caminos. Se encontraron. Ellos se vieron y se encontraron, venían diferentes caminos y se encontraron. En un bosque, ellos se vieron. Como tenían frío, entonces buscaron a unirse, ellos a unirse para darse calor uno al otro con sus cuerpos. Ellos trataron uno al otro tratando de darse calor y compañía, porque el frío era muy intenso. Se pusieron de lados, de costado con costado, pero ¿sabe qué pasó? Se pinchaban. Dos erizos, al contactar sus púas, lo que ellos tenían, al juntar los cuerpos, se chuzaban uno al otro. Lo llevó eso una necesidad. Hacía mucho frío y ellos trataron de darse calor uno al otro para poder sobrevivir allí. Entonces, mis hermanos, se dieron la vuelta, se dan la vuelta para tratar de acomodarse, para no chuzarse. Y sucedió lo mismo, cada vez que cambiaban de posición era lo mismo, porque tenían púas, tenían esas agujas allí, y al unirse había sangre. Y por muchas vueltas que ellos dieron, no pudieron organizarse bien y no pudieron ellos controlar. Entonces lo intentaron por distintas formas, distintas posturas, y no lograron estar juntos sin pincharse el uno al otro. No lo lograron. Entonces, mis hermanos, por fin, uno de ellos, el más atrevido, nervioso, habló con tono enfadado. Un erizo habló con tono enfadado, dice: vengo a tu lado con deseos y buen ánimo, pero es imposible estar junto a ti porque pinchas por todas partes. Uno tomó la iniciativa y le expresó lo que sentía. Él vino con la intención, buen ánimo, de darse calor uno al otro, pero le dice al otro que lo estaba pinchando, y por mucho que se acomodaba, ahí está el pinchazo. Miren, mis hermanos. Entonces el otro le respondió: eso no es cierto. Respondió ese otro:
erizo. También enfadado, porque estaba Daniel enfadado, y le dijo: el que pincha eres tú. Yo veo tus afiladas púas en tu lomo. Entonces, miren, mis hermanos, ellos trataron de acomodarse y el uno al otro veían a la púa. ¿No ves cómo sangro? Por todas partes, por causa de tus púas. Estaba sufriendo. Ambos estaban sufriendo por las espúas. No podían vivir juntos y en armonía. No podían vivir. Y cada uno de ellos llegó el momento cuando explotaron. Y ambos dijeron: por mucho que nos acomodemos, tú eres el que, y se echan la culpa, tú eres el que me hiere a mí. ¿No acaso no ves cómo estoy sangrando? Ambos están sangrando. Ambos están hiriendo. Miren, mis hermanos, la misma acusación y recriminaciones volaron del uno al otro. Ellos empezaron a clamar y a hablar del uno al otro, empezaron a sacar excusa. Al fin, amargados, ellos los dos erizos, al fin amargados, se desalentaron todos y se separaron. Y cada cual se fue detrás de un árbol. Desde allí se miraron con resentimiento y rencor. Ellos se miraban, se separaron, no pudieron estar juntos sin armonía debido a las pullas, a los punzazos, y se estaban hiriendo y ya explotaron. Y ya entonces al último determinaron que cada uno agarrara su camino y se miraba de uno al otro con ese frío y con rencor que tenían el uno al otro. A la mañana siguiente, mire lo que aconteció a la mañana siguiente. Ambos estaban muertos de frío. Murieron por incapacidad de no relacionarse juntos y en armonía. Ambos murieron, a pesar que muchas veces esto también sucede en la vida cristiana. Muchos hermanos tratan de vivir juntos en armonía, pero resulta ser que los chuzones se están dando, y por no tratar de coordinar, entonces sufren y se aíslan y se van. Estos erizos tuvieron que morir separadamente, con su orgullo, con sus rencores. Amanecieron muertos, ambos. ¿Ve la historia esta? Ahora ves la razón por la cual este salmo nos trae, y es impresionante la lección de hoy. Vivir juntos y en armonía es lo importante. También dice el salmo que significa el rocío del monte Hermón. Hermón es un pico más alto, de toda la tierra de Palestina. Desde su cúspide, de su nevado, de allá arriba, el rocío baja a las llanuras y riega todas esas tierras. Y cuando el rocío baja, lo que trae es bendición, comida, alimento, porque eso rocía los productos, la tierra, refresca la tierra. Eso es lo que significa, hermanos, el rocío de Hermón. Es la razón que la Escritura aquí nos dice cuán bueno y delicioso vivir los hermanos juntos y en armonía. No como el erizo. Ellos tomaron su determinación y no pudieron vivir juntos y en armonía. ¿Y qué sucedió al final? Murieron. Es la razón por la cual dice la Escritura cuán bueno y delicioso. Lo que está diciendo: tengan la misma valentía, sean valientes, tengan el mismo sentir, el mismo espíritu, y vivan a pesar de sus diferencias juntos y en armonía. Eso es lo que manda las Escrituras. La Biblia dice, también dice, mirad. ¿Qué significa mirar? Mirar significa considera, analiza, examina
Eso significa mirar. Por eso este salmo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad. Mirad entonces significa, considera. ¿Debemos de qué? De considerar, debemos de analizar, debemos de examinar. Démosle importancia, en otras palabras. Que le debemos de dar importancia. Eso es lo que significa mirar. Mirar está diciendo. Te está diciendo este salmo en esta mañana. Denle importancia. Considera tu situación. Analiza y examina. Démosle esa importancia que merece. ¿Sabe por qué? Porque hay armonía y bendición en esto. Cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, hay bendición. Y las escrituras aquí te están diciendo que prestes atención. Por eso dice: mirad. ¿Quién va a mirar? Usted, yo, cada uno de nosotros que vamos a hacer, mirar. ¿Y qué significa esto? Considera la unidad, vivir juntos y en armonía, habitar, cohabitar. Considera, analiza, examina. Dale la importancia que merece vivir esa vida de unidad. Y dice: bueno. ¿Qué significa bueno? De acuerdo a las escrituras, indica que es algo que es útil. Ahora ves, el Salmo primero dice: mirad. Ahora dice: bueno. Después de examinar, después de analizar, después de darle la importancia, te dicen: eso es bueno. Bueno indica que es algo útil. Eso es útil cuando tú prestas atención, cuando tú examinas, analizas, cuando le das la importancia que esto merece. Entonces eso es bueno. Eso es bueno y agradable. Y dice más. Dice que se compara con el rocío de Hermón. Como el rocío de Hermón. El monte Hermón es el monte más alto de Israel y se halla a unos 300 kilómetros de Jerusalén. El rocío se encargaba de enfriar el aire y refrescar la tierra. El monte hace eso. El frío desciende y se encarga de resfriar la tierra, el aire, el ambiente. Por eso lo compara aquí y dice: cuando nosotros miramos cuán bueno, miramos lo bueno y habitamos juntos y en armonía, dice que desciende, lo compara con el monte Hermón, que desciende y refresca la tierra, trae bendición. Ahora ves que las guerras no traen bendición. Habitar juntos pero sin armonía no trae bendición. Eso no es de Dios. Sin embargo, cuando habitamos en este planeta, lo habitamos juntos y en armonía, ahí hay bendición y es comparado con el monte Hermón. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque hay unidad, hay armonía y habitamos juntos en armonía a pesar de la diferencia. La armonía cristiana humedece el corazón. La armonía cristiana, cuando hay armonía en una iglesia, cuando hay armonía cristiana, eso humedece el corazón. ¿Qué es humedecer el corazón? El corazón se humedece porque la palabra de Dios está allí. Y cuando llega la palabra, el impacto que produce dentro de tu vida o dentro de nuestra vida, hay armonía, humedece el corazón, porque el corazón más duro, cuando llega la palabra, es quebrantado. Ahí empieza el trabajo de la palabra. Por eso la armonía cristiana humedece el corazón. ¿Cuántas iglesias o cuántas personas nos falta tener armonía y habitar juntos? Aquí lo está diciendo las escrituras, Salmo 133. Está muy claro. Dice que hemos de habitar juntos en armonía y lo compara con el monte Hermón.
Así como el rocío llega, desciende de la montaña hacia toda la tierra y la enfría, así es la palabra cuando en la vida cristiana nosotros estamos habitando juntos en armonía. La palabra llega y trae o humedece el corazón de las personas. Luego dice las Escrituras aquí en el Salmo 133, delicioso. Delicioso. ¿Qué significa delicioso? ¿Qué nos quiere decir las Escrituras cuando nos habla de delicioso? Cuando habla de delicioso es algo agradable. Algo agradable que trae deleite. Delicioso. Cuán bueno y agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es delicioso. Trae placer. Trae vida. Dice que es agradable y trae deleite cuando habitamos juntos y en armonía, y trae satisfacción. Ahora ves, cuando habitamos juntos, y no solamente en la vida cristiana o el cristiano, sino en tu hogar, donde quiera que esté, o en el mundo, si no eres cristiano, en el mundo donde encuentre la unidad, vivir juntos y en armonía, trae paz, tranquilidad y bendición de Dios. Entonces dicen mis hermanos, delicioso, trae placer, satisfacción al ser. Cuando nos habla aquí de delicioso, esto lo compara, hermano, lo compara con el buen óleo. Este era un aceite, el óleo era un aceite perfumado que se extraía de la especie aromática o de los olivos o de oliva. Se extraía ese. Es algo agradable, algo bastante grato, satisfactorio. Este solía derramarse sobre la cabeza del sumo sacerdote y bajaba hasta las barbas. Lo que caracterizaba este óleo en su aroma o fragancia era su olor. Y esto aquí es comparado. Mire, cuando habitamos juntos, dice las Escrituras, dice que es delicioso, y la compara con el óleo, el aceite que era derramado, el oliva que era derramado aquí cuando era ungido sacerdotes y bajaba por las barbas, ese olor grato. Así es cuando habitamos los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabes qué significa esto? Vivir en paz. ¿Sabes qué es vivir en paz? Es estar al corriente. ¿Saben, mis hermanos? Una de las dificultades, y amigo que me escuchas, que tenemos nosotros los seres humanos que estamos vivos, que a veces nos vuela la chispa, y a veces nos salimos, y a veces nos enojamos y cometemos barbaridades, y cometemos errores y cosas que después nos arrepentimos. Eso pasa con nosotros. Pero aquí dice que cuando nosotros vivimos en armonía y en unidad, es delicioso. Dice, trae placer. ¿Sabes lo que significa esto? Que a pesar de tener esa condición humana, esas debilidades y eso, debe de fortalecerla. ¿Cómo se fortalece? En Dios, en el poder de su fuerza. Cuando tú decides vivir juntos en armonía, decides sacar todas esas cosas de tu vida, entonces está fortaleciéndote. Y es entonces cuando viene ¿qué? La armonía. Sientes placer de la vida cristiana, sientes placer en la relación. Cuando tú cometes una torpeza, cuando cometes una equivocación y te pones al corriente, te pones al día, entonces empieza a vivir ese placer, esa satisfacción de esa liberación que te acusaba. Y el enemigo no puede acusarte. Entonces, por eso aquí es comparada como el aceite, que lo rociaban, que bajaba esa fragancia, esa unción. Aquí es comparado a eso, por eso le llama delicioso, y lo compara con esto. Así es cuando nosotros, como cristianos, vivimos una vida cristiana en armonía, y juntos y en armonía con nuestros semejantes. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Miren, mis hermanos, es importante que habitemos juntos y en armonía. Busquemos primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice las Escrituras, debemos habitar juntos como hermanos en armonía. Es importante, mis hermanos, que habitemos juntos y en armonía para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Miremos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice aquí Pedro. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Qué significa? Están los hermanos juntos y en armonía. Aquí está expresado. El apóstol Pedro aquí está diciendo finalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaron a la unidad. O sea, antes no estaban. Antes estaban como los dos erizos, cada uno tratando de acomodarse y se chuzaban entre ellos por las pullas que tienen. Y trataron de acomodarse debido a la circunstancia del frío y del hielo que se estaba formando. Trataron de darse calor, de sobrevivir. Pero al último que pasó, no pudieron. Se apartaron, cada uno en su rincón, tomó su camino, de uno al otro se miraban y amanecieron muertos. Ambos. Congelados. Ahora Pedro aquí está diciendo que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mire lo que nos dice, la sorpresa que nos da el apóstol. Finalmente, mire que eso se puede lograr. La paz se puede lograr. La tranquilidad para usted interna se puede lograr. Se puede. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando una ruta. Dice finalmente. Finalmente, ¿qué quiere decir? Que lo lograron. Dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ese es el pensamiento y allá donde se debe llegar. Allá era donde se debe llegar. Este es el pensamiento. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora ven ustedes qué es habitar juntos y en armonía. Esto es lo que es habitar. ¿Quiénes son las personas involucradas aquí en el Salmo 133? En el Salmo 133, ¿a qué persona se está refiriendo ese salmo? ¿A quién le está hablando? ¿A quién se dirige ese salmo? Mire, mis hermanos, ¿sabe a quién se está dirigiendo ahí? A los hermanos. En otras palabras, a la iglesia, a esa familia extendida, la cual somos hoy en día, todo el que es cristiano y ha aceptado a Cristo. A ellos, a nosotros, se está refiriendo el Salmo 133. Por eso dice a los hermanos, a ellos se les refiere. Es el grupo de personas que comparte una misma creencia. Es el grupo, a ese grupo de personas que comparten una misma creencia, a ellos se les está diciendo, ustedes que están juntos, una nación, ustedes pueblo, únanse. Y le está diciendo que debe existir esa unidad. Por eso dice, habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de hermanos. A hermanos está dirigiendo. ¿Qué hacen estos hermanos juntos? ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne? ¿Qué hace cuando habitamos juntos y en armonía? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué hacen estos hermanos según este pasaje? Según el Salmo 133, ¿qué hacen estos hermanos? Dice que habitan juntos. Juntos. Esto quiere decir sentarse juntos. Conviven juntos. En compañía. Es lo que nos está diciendo este salmo. Si tú no estás viviendo esto, estás como los erizos, déjame decirte que vas a morir de frío. La Biblia aquí nos enseña a los hermanos que hemos de vivir juntos y en armonía. Un mismo sentir es lo que nos está invitando aquí en esto. El mundo necesita vivir
con una buena armonía. Eso se requiere. Se necesita, mis hermanos, vivir en armonía. ¿Cómo viven estos hermanos? En armonía. Salmo 133, estos hermanos vivían en armonía. Y aquí se nos está amonestando a nosotros que para poder vivir en armonía tenemos que convivir juntos. Pero no solamente convivir juntos, que muchos están juntos pero no revueltos. En armonía. Debemos de pensar en eso. El mundo necesita vivir en armonía. ¿Sabe que esto a grito lo está pidiendo el mundo? Necesitan la armonía y la unidad. Y la pregunta es, ¿cómo se logra? La Escritura da la respuesta aquí. En el Salmo 133. Ahí da la respuesta. Entonces dice, hermano, en armonía. Pero se necesita, ¿sabes qué se necesita para vivir en armonía? Perdonarse. Necesitamos perdonarnos. ¿Sabe que en muchas iglesias, en muchas personas necesitan perdonarse, necesitan perdonar para poder vivir juntos y en armonía? Hay personas cristianos que viven amargados, viven con cargas, con raíces de amargura y odio y venganza, sed de venganza. Entonces no existe la armonía. Sucede como los erizos, que mueren solos, con su amargura, sus problemas, y mueren solos. Y resulta ser que pierden todo, hasta su alma. Por eso dice las Escrituras, que ganares con ese orgullo que tienes, esa prepotencia que tienes, si al final pierdes tu alma, nada. Porque no te vas a llevar eso allá, ni eso te va a salvar. Por eso el mundo necesita perdonarse. Necesitamos perdonarnos unos a otros para poder vivir en armonía. ¿Cómo se logra la paz? Pónganse de acuerdo, analicen qué conviene y qué no conviene al mundo, qué nos conviene para sobrevivir, para vivir en armonía y juntos, la paz. La paz interior con Dios, la paz con los hermanos y con todo el mundo. Necesitamos perdonar, el perdón se requiere. Miren, mis hermanos, en una ocasión hubo un cuento corto titulado El Capitolio del Mundo. El Capitolio del Mundo, este es por el señor Ernesto Hemingway, ganador del premio Nobel. Cuenta que un padre y su hijo adolescente, él le dio el nombre de Paco, cuya relación se habían rotos. Después el hijo huyó de la casa debido a la relación que sostenía con su padre. Se fue, no aguantó como el erizo. Se fue debido a esa relación. Y entonces sucedió que el padre comenzó un largo viaje a buscar a él. El padre, después que su hijo se fue, él pensó, reflexionó y empezó a buscar a su hijo. Él emprendió ese viaje. Y finalmente, dice la historia, y como último recurso, él tanto lo buscó y caminó que no lo encontraba, y como último recurso puso un anuncio en un periódico local que decía: querido Paco, reúnete conmigo frente a la oficina del periódico mañana al mediodía. Ese aviso lo colocó. Todo está perdonado. Ya todo ese problema atrás, él le perdonó. Todo está perdonado. Él está arrepentido de lo que había sucedido. Y emprendió el viaje a buscar a su hijo. Y le dice: Paco, encontrémonos allí frente al periódico. Y todo está perdonado. Y le dice: te amo. Se dio de cuenta demasiado tarde cuánto lo amaba. Ahora ves la razón, el cual es tomar a tiempo vivir juntos y en armonía, el mismo sentir. Te amo, le dijo él. Dice que a la mañana siguiente, frente a la oficina del periódico, habían 800 hombres llamados Paco.
que deseaban restaurar una relación rota. Habían 800 hombres llamados Paco que habían tenido ese mismo problema. Mis hermanos y amigos, es importante que no lleguemos al extremo este. Estamos a tiempo de vivir juntos en armonía, no como el caso de los erizos que tuvieron que separarse y murieron cada cual por su lado, o en el caso de Paco que huyó de su casa y su padre se arrepintió y trató de buscarlo, le perdonó, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que tuvo que implementar, los costos. Y así como este hombre, hubieron 800 personas llamadas Paco que ellos buscaron también el perdón y solucionar su situación. Hay unos beneficios, mis hermanos, que son importantes mencionar. Cuando los hermanos se reúnen y viven juntos en armonía, como dice el Salmo 133, hay unos beneficios que los hermanos vamos a vivir en armonía. Y dice, ¿sabes qué pasa allí? Cuando se comparte y se vive junto en armonía, dice las Escrituras que, dice, donde allí Jehová, ¿qué hace? Envía. Allí donde hay unidad, donde hay armonía, hay paz, hay tranquilidad, está en el mismo sentir, hay coordinación. Entonces dice, Jehová envía, o sea, en otras palabras, Jehová otorga un regalo. Jehová bendice, así como el rocío llegaba y refrigeraba la tierra, todo el ambiente, así Jehová envía bendición y vida eterna. Esos beneficios empezamos a percibir cuando empezamos a habitar juntos y en armonía. ¿Qué envía Dios? ¿Qué envía de acuerdo al Salmo? Dice que envía bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, Él envía bendición y vida eterna. Bendición. ¿Qué es la bendición? La presencia especial de Dios. El rocío llegaba, hacía presencia, y cuando hacía presencia el rocío refrescaba el ambiente. Cuando el aceite, el oliva era derramado en la barba, en la cabeza de Aarón y bajaba hasta la barba, ese aroma era satisfactorio. Eso hace la presencia de Dios. Allí envía Jehová vida eterna. Él envía bendición y vida eterna. La vida eterna es disfrutar el gozo de la eternidad. Desde ahora nos da la seguridad de tener una salvación. La armonía bíblica se hará evidente a través del fruto de la salvación. ¿Se da cuenta? La armonía bíblica, la armonía entre hermanos, eso da evidencia de los frutos de la salvación. ¿Por qué? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Miren, mis hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos hermanos que son difíciles de soportar, pero aún así son hermanos que debemos cultivar la relación con ellos. Hay que dejar que el Espíritu actúe en medio de nuestra relación y tratar bajo los principios bíblicos todas las situaciones que nos toque afrontar o circunstancias. Por eso, mis hermanos, la armonía familiar depende de cada uno de nosotros. La armonía en la familia cristiana depende de cada uno de nosotros. Nosotros conformamos esa familia extendida de Dios. ¿Cómo está tu relación con tu hermano, con tu familia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Habitan juntos en armonía? Si no sucede eso, entonces no podrás ver la bendición y no podrás ver el rocío, y el ambiente entonces no podría cambiar en tu vida.
Ahí vimos los erizos. Vimos a Paco, el testimonio. Esto es diario. Es diario que nosotros empezamos a disfrutar de esto. Miren, mis hermanos, esta reflexión del Salmo 133 nos deja una enseñanza muy clara. Dice, aquí donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida. Y donde hay armonía, hay bendición. Así, miren, mis hermanos, todo el mundo cuando va a comprar un terreno, busca que tenga agua. ¿Por qué? Porque donde hay agua hay vida. Y es así también, donde hay armonía, ahí hay bendición. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna y prosperidad. Ahora ves, lo importante es habitar juntos y en armonía. Vivir en armonía es mejorar nuestra calidad de vida, nuestra forma de ser, y entonces la prosperidad vendrá. Mis hermanos y amigos, es importante que prestemos atención a este salmo, porque aquí nos presenta, mis hermanos, la bendición del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, lo invito en esta mañana que pongamos en práctica este Salmo 133. Porque ahí entonces envía Jehová vida y salvación. Y es entonces que entras a disfrutar los beneficios de esa unidad. Si los beneficios de esa unidad no lo estás viendo en tu vida, entonces debes pensar, mirar como dice el Salmo 133 y reflexionar y corregir el rumbo que llevas para poder vivir en armonía y no huyas como Paco, no huyas, porque entonces después va a ser las cosas más difíciles, como el padre que salió a buscarlo, recorrió y no lo encontró. Mira, debemos tomar la actitud de habitar juntos y en armonía, porque la bendición de Dios, Dios la envía allí, mis hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana y nos vemos el próximo vez.